Buenos días, chicas y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video de Codifizón, donde explicaremos el apartado de funciones y ámbitos de variables justamente del módulo 2, lo que son funciones y manipulación del DOM. Para esto tengo preparado lo que es un documento PDF, justamente con la guía de lo que vamos a empezar a ver. En este apartado, en este video, vemos lo que son las declaraciones de funciones y los diferentes tipos de funciones. Para esto me he tomado la libertad de crear dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra carpeta principal, que es JS, la carpeta módulo 2 y crear un archivo que dice funciones.js, ¿no? Ya he dejado más o menos unos comentarios para tenerlos de guía. Adicional a esto, también modifiqué el index para que el script que se ejecute sea de funciones JS que está dentro del módulo 2. Justamente este. Adicional a esto, no he preparado nada más, no he hecho ningún cambio. Esperemos que eh, se igualen o que hagan los mismos cambios para poder seguir con el curso. Empecemos viendo lo que son funciones simples. Vamos a irnos al PDF y primero entendamos lo que es una función y para qué nos sirve. Una función es un bloque de código reutilizable que se ejecuta cuando se invoca. Es decir, ya vimos anteriormente que era un bloque de código. Si recordamos un poquito el tema anterior de estructura del lenguaje, un bloque de código es todas las instrucciones o los comandos que ponemos dentro de llaves. Si nosotros le dejamos así, por defecto se ejecuta. Pero nosotros usar la palabra reservada función seguido de un nombre y paréntesis, estamos almacenando el bloque de código o estamos restringiendo el bloque de código a ejecutarse cuando llamemos con la palabra que estamos dándole nombre a la función. En este caso, saludar. Y aquí estaríamos llamando a la función saludar, ¿no? De esta manera, encapsulamos lógica que se repite, como nos dice aquí, ¿no? Nos permite encapsular lógica, es decir, nos permite tener un contenedor con una función que podemos ejecutarla varias veces sin necesidad de estar escribiendo varias veces el mismo código, solo llamándola con la palabra saludar, ¿no? Entonces, usos comunes. Ya expliqué el tema de encapsular lógica que se repite, justamente reutilizar el mismo código en diferentes partes, separar responsabilidades. En este caso es saludar. Esta función hará específicamente saludar. Si es que le pide el nombre será en otra función, que sea ingreso de datos, ahí será el nombre. Pero aquí es saludar, es justamente para separar el código y tenerlo más limpio. Y aquí lo mismo, mejorar la rendición del código. Lo que es específico, separar el código y tenerlo más limpio, ¿no? Vamos a empezar creando nuestra primera función. Funciones. Este apartado, esta función es del tipo de función simple. Saludar, ¿no? Nosotros ponemos console.log. Hola, soy Juan, digamos, ¿no? Ah, no llamamos a la función, tenemos que llamarla, ¿no? Podemos llamarle con saludar. Así está. Ahí está, hola, soy Juan. Justamente el mismo ejemplo. El tema que nos dice aquí es que podemos encapsular lógica que se repite. ¿Qué tal? Y más adelante nos piden también otra vez volver a imprimir el mismo saludo. Ya no escribiríamos el mensaje de console.log dos veces, sino que escribiríamos saludar dos veces, que es más corto y más entendible, ¿no? Justamente eso. Decimos que esta función es simple por el tema de que no tiene ni parámetros ni retorno. Recordemos que los parámetros es justamente lo que pasamos a una instrucción o a una función dentro del paréntesis. En este caso, en la impresión por pantalla, que es console.log, le estamos pasando el parámetro de hola, soy Juan. Vamos a ver ahora funciones con parámetros y retorno. Bueno, vamos a ver con funciones con parámetros. Justamente, este es un parámetro, lo que pasamos dentro del paréntesis, ¿no? Y vamos a modificar esta función mismo. Digamos que ahora ya no es
saludar, dale con nombre. Ahora va a saludar con mediante un nombre. Un parámetro es lo que ponemos dentro en paréntesis. Recordemos, entonces vamos a darle un nombre al, al valor que vamos a recibir por parámetro. En este caso sería nombre persona, ¿no? Y concatenamos, ya no va a ser hola, soy, digamos, Juan, va a ser el nombre de la persona que no sé, podemos concatenar con más, si recordamos, o también nos permite concatenar con la coma. Hola, soy y nombre de la persona. Ya, y llamamos a la función saludar acá abajo. Saludar tu nombre y aquí dentro pasaríamos el parámetro igual que lo hacemos dentro del console log. Vamos a poner que sea María. Si vemos la ejecución, hola, soy María. Esto nos permite ejecutar un bloque de código en función de los parámetros que recibamos. Ahorita recibimos solo un parámetro que tal nos da la edad persona. Podemos modificar el mensaje para que no sea solo hola, soy tal persona. Podemos ponerle coma y espacio y tengo coma edad persona espacio años, digamos, ¿no? Y ya pasamos, como ya, vamos a pasar el otro parámetro. Vamos a pasarle un valor que sea 15, ¿no? Y va a concatenar, va a decir, hola, soy María y tengo 15 años. Si volvemos a ejecutar, vamos a hacer que ahora sea Juan y tengo 5 años, ¿no? Hola, soy María y tengo 15 años. Hola, soy Juan y tengo 5 años. Esto es justamente lo que se hablaba de encapsular lógica que se repite. La lógica es imprimir un mensaje. Esa es la lógica, lo importante. Pero sabemos que este mensaje se puede repetir de acuerdo a cuántas personas tengamos. Si tenemos 10 personas, se puede repetir 10 personas. Y siempre se puede repetir con los datos de esas personas. O sea, siempre va a ser personalizado para esas personas. Ahí es donde entran los parámetros. Cuando queremos personalizar la ejecución del código en función de los datos que se dispone o los parámetros que nos pasan, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo claro de cómo funcionan o para qué sirven los parámetros y para qué sirven las funciones. Ahora tenemos, ¿qué más? El retorno. Ahora vamos a implementar funciones con parámetros y retornos. Para esto creamos una nueva función, hacer suma y vamos a pasar una suma. ¿Qué es lo que necesita? Necesita dos valores al menos o n valores para sumarse. Haremos con dos valores. Vamos a tener un número A y un número B. Y estos valores eh, se deben sumar, es decir, A más B, ¿no? Se están sumando. Sin embargo, no estamos almacenando en ningún lugar, solo se están sumando y no estamos trabajando con estos valores directamente, o sea, no estamos obteniendo el resultado de estos. Ahí es donde entra el retorno. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos trabajar con estos valores, con el resultado de la suma, no sé, diciendo que si la suma de los dos valores es un número par, necesitaríamos primero obtener el resultado de la suma y después trabajarlo, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que nos decía aquí, que separar responsabilidades, no sería óptimo que en la función de suma nos diga si el número es par o impar. Debería ser a un lado. Para eso existe el retorno. Aquí realizamos la operación de sumar y obtenemos su valor o retornamos su valor. Para esto existe la palabra reservada return y espacio el valor a retornar que sería a más b. Y aquí podemos primero imprimir el valor de la suma. Suma pasamos los parámetros que sería 5,4, ¿no? Entonces recargamos y nos retorna 9, la suma de 5 más 4. Pero yo dije un ejemplo donde teníamos el número era par o impar, ¿no? Entonces aquí vamos a ir haciéndole un poquito más interesante.
Ya vimos lo que es la suma y cómo es la función con parámetros y retornos. Vamos a hacerle un ejercicio un poquito que sea interesante. Esto es lo que nos piden hacer. Dado dos números, imprimir por consola si estos son pares o impares. Crearíamos primero una función para realizar la lógica del ejercicio, que sería, ¿cuál sería la lógica de este ejercicio? La lógica de este ejercicio es identificar si el número es par o impar. Para esto haríamos una función par número es par o impar, digamos, ¿no? Par es par, impar. Tenemos, dado dos números, imprimimos así, si el mismo procedimiento de arriba, a más b, perdón, a, b, dos parámetros, porque son dos números. Y aquí tendríamos que trabajar primero identificar si es par y par. ¿Cómo identificamos si es par? ¿No? En programación, para identificar si un número es par o impar, tenemos un método bastante simple. Y tenemos el mod. Si nosotros dividimos un número par para un número impar, por ejemplo, bueno, si nosotros dividimos más específicamente el número 2 para un número impar, cualquier número impar, siempre nos va a nos va a sobrar un uno aquí. Y si nosotros recordamos que este valor de aquí es el módulo de la división, módulo de la división, podemos controlar este valor. O sea, podríamos hacer una función que, de acuerdo al módulo de una división, determine si es par impar. Esto se debe justamente a que esto de aquí sería totalmente diferente si en este caso fuera, digamos, un número par. Justamente porque si este fuera 2, 2 menos 2 aquí quedaría cero, ¿no? Aquí sería cero. Entonces, esto es totalmente diferente. Y si analizamos bien la lógica, entenderíamos que siempre que sea un número impar, siempre el módulo va a ser 1. Y siempre que sea un número par, el módulo va a ser cero. Justamente por eso, nosotros podemos guardar el módulo de la división. O sea, primero deberíamos sumar, que sería, no sé, const suma es igual a más b. Ya, de esta manera ya tenemos almacenado el número que en este caso, en este ejemplo era el 3 o el 2, ¿no? El número que se va a dividir para obtener el módulo. Entonces, para obtener el módulo sería lo siguiente. Si recordamos un poquito de los operadores, tenemos que el operador de porcentaje era el módulo, ¿no? Vamos a ponerle aquí también un poquito menos. Módulo. 100. Vamos acá. Podemos manejar módulo división es igual, ¿no? A suma porcentaje 2. Y ya tendríamos el uno o el cero. Siempre va a ser uno o cero porque si es impar va a sobrar uno y si es par va a sobrar cero. Entonces nosotros deberíamos retornar un mensaje en función de si este es uno o cero. Hay dos maneras de trabajar con esto. Podemos hacer un if, el if de toda la vida, if else, si módulo, división es igual a cero, es par. Entonces podríamos retornar que sé, es un par, ¿no? Y si es que no se cumple esto, si es que el módulo de la división no es cero, es uno y por ende es impar. 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 Aquí está mal la P, ya. Si nosotros ejecutamos esto, podemos poner la función es par impar y podemos darle 4,5.
La suma de los dos es un 9 y un 9 es impar. Verifiquemos qué nos dice aquí. Utilicemos esto. A ver. Ah, recordemos que esto nos está retornando valores. Nos está retornando un string, una cadena de texto, más no lo está imprimiendo. Entonces sería un console.log. ¿Ya? Y dentro de esto podríamos pasar esto. O más dicho, pongámosle un const resultado mensaje es igual a, ya, sería resultado mensaje. Listo. La suma de los dos números, la suma de los números da un impar. Sería, digamos, un 5 5 digamos. La suma de los números da un par. Es una manera bastante simple, bastante sencilla y bastante óptima de trabajar con esto. Pero mm, esto de aquí no me convence. Estamos ocupando dos rotum y estamos ocupando un poquito de código innecesario. Si recordamos un poquito, vamos a ocupar el if ternario. Este if ternario tenemos que recordar que nos sirve para retornar en sí valores en función de una condición en una sola línea. Eh, la forma de declarar este if es primero la condición, después el signo de interrogación, dos puntos y ahí termina, ¿no? La condición sería sin lo mismo que el if normal, módulo. A ver, vamos a hacer esto primero para que sea un poco más entendible. A ver, control. Es esto, ¿no? Return, la condición sería esto aquí. Y aquí lo que va a retornar, pero no es que va a retornar el return directo, no. Va a retornar al valor o a la variable que está acá. En este caso no está ninguna variable, está el return. Es decir, este if va a dar un valor al return y el return va a dar un valor fuera de la función. No, hay que entender eso. No es que directo te retorna acá afuera, no. Entonces podemos hacer esto. Acá es lo que va a guardar, es lo que va a devolver la comprobación y es lo que esto va a devolver la comprobación. Entonces, esta línea es lo mismo que tenemos en estas cuatro líneas. Y es, no, perdón, cinco líneas y es mucho más limpio. Entonces, déjame ver con esto para no confundirnos y no pensar que retorna fuera, este if retorne fuera de la condición. Vamos a dejar aquí lo mismo con resultado. Vamos a dejarlo dentro de una variable y vamos aquí retornar un resultado, ¿no? Ahí sí, pues estaríamos aquí. Podríamos bajarle este tranquilamente acá, para que sea un poco más limpio. O podríamos bajarle esto acá y esto por acá. ¿Ya? Es lo mismo que tener en una sola línea. La única diferencia es que le puse un poco más. Le puse para abajo para que se pueda ver todo aquí. Imprimir el resultado y validamos. Es lo mismo, exactamente. Si 7 y 5 número par. 8 y 5 13 debe dar número impar, ¿no? Exactamente lo mismo. Ya, esto sería todo lo que viene a ser por el tema de las funciones, los tres tipos de funciones principales que se verán. Esta será función con parámetro, funciones con parámetro y retorno, y las funciones simples, ¿no? Son los tres tipos de funciones que hemos visto en este video y seguiremos viendo más adelante diferentes tipos de funciones.